Hola, acompáñame el día de hoy a realizar este hermoso posavasos de Papá Noel. Este posavasos está hecho con puntos vareta, puntos medio vareta y puntos bajos. Para comenzar haremos un anillo mágico con el estambre rojo y vamos a subir con 2 cadenas. Estas no contaremos como un punto. Empezamos con nuestra primer vareta y dentro del anillo mágico haremos 12 varetas en total. 2, 3 y continuamos. Terminé las 12 varetas y hago un punto deslizado y corto la hebra. Ahora para la segunda vuelta voy a subir con color piel. Y subo con 2 cadenas que no contaremos. Ahora en ese mismo espacio haré primera vareta y en el mismo espacio otra vareta más. Continuaremos esta secuencia de aumento de varetas hasta obtener 6 aumentos de varetas en color piel. Y luego haremos el cambio a color blanco. Tenemos los 6 aumentos y antes de cerrar la última vareta vamos a hacer el cambio de color a color blanco y terminamos de cerrar con ese color. Ahora continuamos con los aumentos y vamos escondiendo las hebras por la parte del centro. Y ahora con el blanco vamos a continuar haciendo 6 aumentos. Terminamos los 6 aumentos y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado, pero con el color piel esta vez. Entonces de esta forma hacemos el punto deslizado, ajustamos un poco y vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto y en el siguiente punto un aumento de vareta. Vamos a continuar con la secuencia de una vareta y un aumento de vareta en el siguiente punto por 6 veces y luego vamos a cambiar a color blanco. Aquí voy a terminar el último aumento de vareta en color piel. 1 y el segundo punto. Antes de terminar la vareta, volvemos a hacer el cambio de color. Y ahora continúo tejiendo un punto y un aumento por 6 veces en color blanco. Terminamos esta vuelta y haremos un punto deslizado. Ahora para la siguiente vuelta subimos de nuevo con 2 cadenas y ahora haremos la secuencia de 2 puntos vareta, 1 y en el siguiente espacio otra vareta y ahora un aumento. Esta secuencia de 2 varetas y un aumento de vareta lo vamos a continuar por toda la vuelta en color blanco ya esta vez. Ya no vamos a ocupar el color piel.
Entonces vamos a continuar tejiendo 2 varetas y un aumento. Terminamos y vamos a hacer un punto deslizado. Continuamos tejiendo con nuestro hilo de color blanco y subimos con 2 cadenas. Ahí mismo haré la primera vareta, la segunda vareta en el siguiente punto y en el siguiente punto nuestra tercera vareta. Ahora en este siguiente punto un aumento de vareta. En este último punto, antes de cerrar, vamos a cambiar de color y continuamos con el siguiente color, que es el rojo. Y continuamos con la secuencia de 3 puntos vareta y un aumento. A la misma vez vamos escondiendo los hilos sobrantes en el centro del tejido. Voy a tejer la secuencia de 3 varetas y un aumento por 3 veces. Entonces esta es nuestra primera secuencia de 3 puntos y un aumento. Y ahora continúo 1, 2, 3 y nuestro aumento 1 y 2. 1, 2, 3 y el aumento. Ahora vamos a subir con una cadena y giramos y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora medias varetas. Una media vareta, 2, 3, 4. Y ahora una vareta, segunda vareta, tercera vareta, cuarta vareta y nuestra quinta vareta. Ahora subimos con 2 cadenas, giramos y vamos a tejer 6 varetas. En ese mismo espacio comenzamos con una vareta, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tejemos 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4,
y 5 medias varetas. Y ahora puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Voy a hacer 4 cadenas y voy a volver tejiendo 3 puntos bajos sobre esas cadenas. Y ahora aquí hago un punto deslizado, una cadena y corto hebra. Enhebramos a nuestra aguja lanera y vamos a esconder por en medio del trabajo de esta forma. Ahora en la última vareta que hicimos de color rojo, en ese mismo espacio haremos el punto deslizado en color blanco y vamos a continuar tejiendo la secuencia de 3 puntos vareta, 2 y 3, y en el siguiente punto un aumento, 1 y 2. Entonces repetimos esta secuencia de 3 puntos vareta y un aumento hasta terminar la vuelta. Ahora haremos lo que es la barba. En este espacio vamos a hacer un punto deslizado y en este siguiente espacio haré un aumento de vareta. Aquí voy a hacer mi primera vareta y en el mismo espacio otra vareta más. Y ahora en el siguiente espacio haré de nuevo un aumento de vareta, 1 y 2. Y en el siguiente espacio un punto deslizado. Entonces la secuencia será 2 aumentos de vareta. Este es el primer aumento de vareta, segundo aumento de vareta, y un punto deslizado. Así repetiremos hasta terminar la vuelta. Entonces hago 1, 2, en el siguiente espacio 1 y 2. Siguiente espacio, punto deslizado. Listo, terminamos de hacer el Papá Noel. Para finalizar, para el gorrito, la parte circular blanca, le hice un anillo mágico con 6 puntos bajos y lo pegué. Y para los ojitos los cosí con hilo negro, pero también podríamos ponerle ojitos de seguridad. Espero que haya sido de su agrado y les haya servido el tutorial. Hasta una próxima. Gracias.